Presentación, ahora. Es difícil estar a la altura con la calidad de las ponencias que ha habido durante estos días. La verdad es que es un placer estar aquí compartiendo con todos vosotros experiencias y sobre todo aprendiendo un montón. Espero que en esta sesión podamos aprender también algo. Es una sesión quizás o una temática un poco más densa, un poco más sesuda, menos entretenida, pero yo creo que apasionante, muy bonita y sobre todo porque vamos a hablar de algo que nos afecta a todos, es la salud, ¿no? Todos queremos estar bien, todos queremos que lleguemos a ser lo más viejitos posibles de la mejor forma posible. Y aquí me gustaría lanzaros una pregunta. ¿Cómo consideráis que va a ser la sanidad del futuro? ¿Cómo os imagináis la sanidad del mañana? ¿Cómo os imagináis que van a ser los hospitales del mañana? ¿Alguien me puede decir algo? No sé, más grandes, más pequeños, más baratos, más caros, más ágiles. ¿He oído por ahí? ¡Ole! ¿Y alguna cosa más? ¿Más tecnológicos? ¿Más? En pantalla. Bien, ojalá lleguemos a todo eso. Efectivamente, al final, la salud, y es algo que estamos viendo con todo el tema de la pandemia de forma muy acelerada. Hemos acelerado muchísimo todo lo que es la digitalización o transformación de la sanidad. En esta charla vamos a hablar de dos conceptos, como bien anunciaba Saray, de lo que es la digitalización o el mundo de la salud digital, la comunicación en salud, que contará más en detalle Angélica. Al final, hacia dónde vamos es hacia, pues tenemos cada vez más tecnología que nos ayuda a hacer una mejor gestión de la salud de nuestros pacientes y que incluso también nos aporta información para que desde el hospital o desde los centros sanitarios podamos tener muchos más datos para la toma de decisiones. Vamos a estar en un mundo cada vez más conectado y esto no solo es en el mundo externo de las redes sociales y de nuestro día a día, sino también en el mundo sanitario. La salud se ha vuelto algo líquido, es decir, tenemos que trabajar más allá de las cuatro paredes del hospital, porque los pacientes son pacientes allá donde van, en su día a día, con su familia, en sus hogares, en su trabajo. ¿Seremos capaces de ayudarles también con servicios de salud a mejorar esa situación en su hogar? Esta es otra de las cuestiones que vamos a ver. Más inteligente. Aquí hemos hablado de algunas tecnologías que son también muy importantes en el ámbito sanitario y es toda la revolución que viene en torno a la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto de la inteligencia artificial? ¿Significa que nos van a sustituir las máquinas? ¿Significa que ya no va a haber doctores? Bueno, en China ya se ha graduado el robot como licenciado en medicina y ya está en consultas médicas pasando consulta. ¿Llegará esto a España? No lo sé. El caso es que, desde luego, la tecnología no tiene que sustituir al ser humano y a los doctores. Hay una parte de humanización que va a ser difícil de sustituir, una parte emocional, una parte de acompañamiento que va a ser difícil de sustituir. Pero sí que es verdad que estas tecnologías, toda la creación de nuevos algoritmos, nos van a ayudar a hacer un diagnóstico mucho más preciso, porque ahora ya no dependemos, imaginaros a un médico viendo una radiografía. Lo que ve en esa radiografía son zonas de colores sombreadas en negro, algunas más blancas, y su ojo clínico y su experiencia es lo que va a ayudar a ver si ahí hay algo raro o no lo hay. Pero si lo transformamos toda esta información en datos y en píxeles, podemos ver otro tipo de cosas. Ya no dependemos tanto de la experiencia observacional de ese médico. Bien, esto es solo un ejemplo, pero al final estamos consiguiendo que gracias a algoritmos podamos tener un aprendizaje mucho más rápido y un diagnóstico mucho más preciso y más precoz. Podemos ver cosas antes a través de la tecnología que del ojo humano. Luego, más tele en general, ya lo estamos viendo. El teletrabajo está implantándose más o menos en todos los sectores. Bien, ¿por qué no en el ámbito sanitario? Podemos tener un radiólogo
que esté en cualquier parte de Europa viendo radiografías de cualquiera de nuestros hospitales en España, ¿no? ¿Por qué no? Y se puede hacer un informe y se puede hacer un diagnóstico en distancia, independientemente de donde esté. Esto nos va a permitir poder acceder a los mejores profesionales, ya no solo a los que están alrededor de nuestra ciudad, sino a los mejores del mundo para poder hacer diagnósticos y tratamientos. Y luego, más basado en valor, porque tenemos que trabajar con la experiencia del paciente, con lo que nos dice el paciente, con lo que necesita el paciente. Y ahí está la clave. Está cambiando, no depende tanto, o no debe de depender tanto de cómo nosotros como hospital nos organicemos. El acude a nuestro centro cuando tenemos horario para atenderle, cuando las agendas nos lo permitan. Tenemos que intentar cambiar esto y estar ahí donde nos necesitan, cuando nos necesitan. Pondré algún ejemplo de esto. Y sobre todo, más colaborativo. ¿Por qué? Pues porque la sanidad es cada vez algo más híbrido, en donde necesitamos trabajar con diferentes perfiles profesionales. Ya no solamente es una cuestión de médicos, de enfermeros, es una cuestión también de tecnólogos. Es una cuestión también de matemáticos, de estadísticos, de ingenieros en biomedicina, de analistas de datos. Todos estos perfiles se están integrando en el sector sanitario porque aportan mucho valor. De hecho, por ejemplo, para nosotros esto ha sido muy importante, ¿no? El tener realmente un compromiso con la tecnología. Hemos, de hecho, creado una división tecnológica, que es algo que parece raro. Un grupo sanitario, un grupo hospitalario, ¿por qué tiene una empresa tecnológica? Porque es fundamental contar con todos estos perfiles para que ayuden al equipo clínico, en colaboración, en cooperación, a desarrollar tecnologías y soluciones que ayuden a los pacientes y ayuden a los profesionales. Pero no solo por lo que nosotros podamos crear dentro, sino también por lo que podamos hacer en colaboración con otras instituciones públicas, empresas, startups, emprendedores. Aquí tenéis un área de emprendimiento. Bien, pues es importante ver qué están haciendo los jóvenes, el talento nuevo, para ver si podemos trabajar juntos, ¿no? Y esto es de lo que os voy a hablar un poquito más en detalle. Porque cuando hablamos de digitalización, hablamos ¿de qué hablamos realmente? ¿La digitalización es lo mismo que transformación digital? Que levante la mano quien piensa que digitalización es exactamente lo mismo que transformación digital. Nadie. Que levante la mano quien piensa que digitalización no es lo mismo que transformación digital. Vale, hay muchos no saben o contesta. Bien, vamos a tratar de aclararlo. Digitalización es algo necesario. Bueno, yo tengo que correr un maratón, pero antes tengo que entrenarme, tengo que tener un medio maratón para poder llegar al maratón. Bueno, pues digamos que la digitalización es un poco eso. Necesito tener ciertas cosas para poder llegar a algo más, ¿no? Antes trabajamos con historias clínicas en papel y de hecho todavía hay hospitales que tienen tu historia clínica en un papel. Ese papel que hay, bueno, pues antiguamente personas, bedeles, conserjes que trasladaban en carritos los papeles de todas las historias clínicas de los pacientes, ¿no? Eso en un día como hoy es algo impensable, todo está digitalizado. Ahora tenemos la historia clínica digital en un ordenador, en datos. Bueno, esto parece que es algo claro que todos tenemos que tener, pero no es tan evidente. Hay muchos hospitales en muchas partes del mundo, incluso algunas que creemos muy avanzadas, como Reino Unido, que todavía trabajan en papel. En España, afortunadamente, somos uno de los países que tiene más incorporada la historia clínica digital, electrónica. Luego tenemos otros problemas, y es que cada comunidad autónoma tiene la suya, con lo cual una no se comunica con la otra. Si yo tengo un problema en Madrid y me voy a Asturias, posiblemente no se vida clínica, porque no se comunican las historias clínicas electrónicas. Pero bueno, eso es otro problema, que espero en algún momento se irá solventando, pero quizás depende más de la parte política, ¿no?, que de la puramente sanitaria. Pero cuando hablamos de transformación digital es decir, vale, ese es el primer paso. Tenemos datos digitales, ya podemos trabajar con ellos. ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí? Bueno, pues
Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de que necesitamos crear servicios de valor centrados en el paciente. No, los servicios no los tenemos que decidir 4 personas en un despacho, porque creemos que hacer una plataforma de monitorización de pacientes es bueno. No, es porque los pacientes nos lo han pedido y están participando en el proceso desde el inicio y están co-creando con nosotros. Esa es parte de la vuelta que le tenemos que dar. El paciente en el centro. Pero también el decir, bueno, cómo la tecnología puede ayudarnos a incluso establecer cosas que nunca nos habíamos pensado, ¿no? Esto es lo que es la disrupción. Antiguamente tú le preguntabas a una persona que qué quería tener y nadie te decía el móvil, porque no sabía que existía el móvil. Bueno, no todo nos lo va a decir el paciente, y muchas veces, que es lo que se llama la unknown demand, hay una demanda desconocida que viene precisamente de la tecnología como driver de la transformación. Pero todo esto nos va a llevar a crear nuevos servicios que impliquen un modelo de negocio diferente. Solo funciona que el paciente venga a la consulta y ese es nuestro modelo de negocio, que venga a consulta más mejor. No, posiblemente tengamos que cambiar algunos aspectos en ese sentido. La cultura de innovación. Todo lo que es transformación digital implica también una transformación cultural de la organización, de la forma de trabajar. Y, como decía antes, el network del ecosistema, el trabajar con startups, el trabajar con otro tipo de universidades, instituciones, etcétera, con los que podamos crecer juntos. Y en este sentido, empezamos hace 2 años un programa de coinnovación, de co-creación con startups. Nos fuimos, bueno, en este caso a Lanzadera, no sé si lo conocéis, es una aceleradora que está en Valencia y que trabajan en el día a día con startups. Y empezamos a decir, vale, pues vamos a plantear retos que podamos resolver con las startups. Y la verdad es que esto que ya lo teníamos concebido y ya empezamos a trabajar justo antes de la pandemia, se ha intensificado mucho a lo largo de la pandemia, porque veréis ahora con algunos ejemplos que son proyectos que, aun siendo humildes, pequeños proyectos, pueden realmente cambiar la vida o la forma, la salud de esas personas. Solo por contaros un poco por encima qué tipo de proyectos o qué tipo de iniciativas tenemos en este sentido, es, pues por ejemplo, Serenmind, temas de salud mental, en este caso os ahondaré un poquito más ahora, Humanity Care, una herramienta para hacer que, bueno, pues pacientes, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, con una media de edad de 70 años, puedan tener en su casa un móvil conectado a un pulsosímetro, un tensiómetro, una báscula, de forma que podamos medir cómo están esos parámetros cada día. Se pesa, se mide la tensión, toda esa información nos llega en el momento y vemos si hay alguna alerta para que podamos actuar en el momento en el que ese paciente lo necesita. No es cuando le toque la visita de seguimiento, sino en el momento en el que está empezando a descompensarse, porque eso nos va a permitir adelantarnos a un ingreso. Y esto cambia radicalmente la forma de trabajar con ese paciente, una forma mucho más proactiva, cuando él lo necesita, cuando realmente pues está empezando a entrar en una zona de peligro, ¿no? Tucubi, os explicaré ahora también, es un cuidador virtual muy interesante que os enseñaré y veremos un vídeo. Legit Health es una plataforma de seguimiento de patologías dermatológicas a través de algoritmos de inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Significa que yo me puedo ir haciendo fotografías. Yo cuando voy al dermatólogo, él ve la piel que yo tengo en ese momento, ¿no? Imaginaros, soy una persona con tendencia a las manchas. Algunas de esas manchas o esos lunares pueden derivar en un melanoma, en un cáncer o en otras circunstancias, ¿no? Cuando el paciente llega, después de haber tenido a lo mejor 3 o 4 meses de espera en una sanidad normal, ojo, en un mes, en el mejor de los casos, pues a lo mejor esa patología ya está muy evolucionada o el médico no es capaz de ver cómo ha evolucionado porque solo lo ve en ese momento, en ese instante. Vale, si nosotros tenemos una tecnología por la que el usuario, el paciente, se va haciendo fotos cada cierto tiempo,
Y tenemos algoritmos que dicen, ojo, esta piel que hace 3 semanas era así, ahora es así, está entrando en una zona de riesgo. Incluso se pueden diagnosticar problemas concretos. Esto es melanoma, esto es carcinoma, esto es X, ¿no? Bien, eso nos llega en forma de alarma y permite que sepamos que ese paciente necesita una atención en este momento, porque hay algo que va mal, ¿vale? Por eso cuando antes decía, el modelo cambia, y es que no esperamos a que él venga y nos demande porque ve algo que parece raro, sino que nosotros le decimos, ojo, vente a la consulta, pásate por aquí, porque hay algo que quizás no está bien, ¿no? Incluso él sin ser consciente. Bien, Freedom es una herramienta de bienestar que también comentaré ahora. Track es una plataforma de telerehabilitación. A día de hoy, bueno, pues tenemos unas sesiones de rehabilitación en el hospital, pero tú te vas a casa y si has tenido pues un problema de hombro, una operación de hombro o la pierna o lo que sea, necesitas mucha más rehabilitación, ¿verdad? Bien, pues aquí permitimos por lo menos darle un nuevo servicio para que el paciente pueda ir a su casa y pueda tener sesiones de rehabilitación de forma guiada. ¿Qué significa esto? Pues significa que el fisioterapeuta puede seleccionar qué tipo de programas de rehabilitación tiene que hacer en casa y de esa forma él está basada en computer vision. Quiere decir que una webcam, tú estás delante de un ordenador y la webcam te está traqueando todos los puntos de tu cuerpo. Con lo cual tú puedes ver en una pantalla en la izquierda el ejercicio que tienes que hacer. Imaginaros, levanta el brazo así. Y en la parte de la derecha te está traqueando y te está diciendo si lo estás haciendo correctamente o no lo estás haciendo correctamente, y si tienes que subir más y tienes que bajar más. Porque muchas veces cuando hacemos ejercicios en casa, que vienen en una hojita que me han dado impresa, no entiendo muy bien cómo es ese ejercicio o si lo voy a hacer bien, ¿no? De esta forma, en la propia máquina, el propio sistema, te está guiando y te está dando feedback en tiempo real. Y además lo bueno es que todo eso va en forma de datos al fisioterapeuta y podemos ver si la evolución está siendo la correcta o no, y por lo tanto trabajar adaptando eso a las necesidades del paciente. Neurodigital también es de rehabilitación, pero más basado en realidad virtual. Imaginaros personas con daño cerebral que tienen problemas de movilidad, problemas cognitivos, y lo que hacemos es crear experiencias virtuales que van a encontrarse en su día a día, que es lo que se llama terapia ocupacional. Imaginaros, ese paciente tiene que todas las mañanas en su casa abrir la nevera, coger leche, verterla. Esto que para nosotros nos parece muy fácil, para un paciente que tiene la mano que no la tiene bien y que encima tiene problemas de movilidad, no puede coger mucha fuerza, esto es un mundo. Bien, pues antes de derramar 80 litros en casa y que se sienta mal, vamos a trabajarlo con experiencias de realidad virtual, para que él vaya entrenando, para que él vaya practicando y de esta forma sienta también que va progresando porque le damos feedback, le generamos herramientas de gamificación, etcétera, ¿no? NeuroNap es también programas de neurorehabilitación, sobre todo más a nivel cognitivo, memoria, atención, recuerdo, personas con Alzheimer, demencia, etcétera. Y Nutri, que es de nutrición. Oye, pues hay que tener muy en cuenta muchas veces cosas que a lo mejor en el día a día clínico no se tienen, como es qué nutrición tiene que seguir una persona de oncología, con un cáncer, cuando está en procesos de quimio, o una persona embarazada, etcétera, ¿no? Bueno, estos son algunos de los ejemplos. Voy a contar 3 de ellos de forma un poco más detallada, sin quitarle mucho tiempo a mi compañera Angélica. De apoyo psicológico. Entre 30-40% de las personas que vienen a atención primaria, sea por el motivo que sea, tienen algún trastorno adaptativo, es decir, ansiedad, inicio de depresión. Estas personas no están tan graves como para ir a la unidad de salud mental, de psiquiatría, pero tampoco tienen mucho apoyo en el sistema actual, ¿no? Bien, ¿podemos hacer que estas personas se vayan a su casa con alguna herramienta que les ayude a mejorar esa situación y ver si en algún momento van a peor? Sí que ya traerles y derivarles a la unidad de salud mental en caso necesario. Hasta ahora no teníamos nada, pero ahora la tecnología nos permite tener este tipo de cosas. ¿Y esto qué es? Bueno, pues los médicos de atención primaria, que no son psicólogos, pero sí saben que ese paciente puede tener un problema de estos,
le dicen a este paciente que se lleva esta aplicación móvil. Esta aplicación móvil está basada en terapias cognitivo-conductuales. Ha pasado todos los ensayos clínicos, ha sido creada por catedráticos en psicología, etc. Entonces, es como tener realmente todo lo que es un programa de terapia psicológica en el móvil, muy basado en audios, técnicas de relajación, etc. Y además te va haciendo determinadas preguntas cada cierto tiempo, de forma que podemos ser capaces de ver si ese paciente está empeorando o no. Hemos hecho un primer piloto en nuestros centros de atención primaria de aquí de la Comunidad Valenciana, el área de Vinalopó, de Torrevieja, y hemos identificado bueno, pues, que a los pacientes esto les ayuda en primer nivel. Incluso hemos llegado a detectar alertas de intento de suicidio, lo que nos ha permitido trabajar con estos pacientes estando nosotros ahí, acompañándoles en todo momento, ¿no? Esto ahora lo estamos llevando a otras áreas, como la de oncología. El impacto psicológico que tiene una paciente o un paciente con cáncer es muy fuerte. ¿Podemos ayudarle más allá de darle una pastilla, de hacerle una sesión de quimio? Que es a lo que nos dedicamos realmente, a generar un tratamiento pues, farmacológico o clínico. Sí, podemos ayudarle en su día a día, podemos acompañarle en su día a día. Vale, pues venga, hagámoslo. Y aquí es cuando surge la magia, cuando, bueno, pues después de haber trabajado en esto durante un tiempo, con esta startup, durante unos 8 meses, el piloto anterior que comentaba antes, vemos que podemos crear un protocolo específico para pacientes con cáncer, y más concretamente arrancando con cáncer de mama. Con lo cual aquí es donde surge la magia de trabajar con oncólogos, con cirujanos, con emprendedores, con tecnólogos, con economistas, etcétera, para crear todo esto. El otro caso que os quería comentar es el de Tucubi. Esto es un cuidador virtual que estamos trabajando con la startup de Tucubi, que es maravilloso, porque es algo muy sencillo, pero estamos viendo que tiene un impacto muy grande en los pacientes, sobre todo en las personas mayores. Esas personas mayores que están solas en su casa, que tienen muchas necesidades y que a día de hoy, salvo que vengan al hospital por algo, no sé nada de ellos, ¿no? Bien, pues aquí lo hemos trabajado en un primer momento con 2 perfiles de pacientes. Pacientes COVID, es decir, pacientes agudos, pacientes que no están hospitalizados, pero sí están en lo que se llama la unidad de hospitalización domiciliaria. Quiere decir esto que están en su casa, porque están mucho mejor en su casa, pero están como si estuvieran casi hospitalizados, están controlados de forma muy continua por nuestro equipo médico, incluso con visitas a domicilio, etc. Y por otro lado, en la unidad de neumología, con pacientes con EPOC. Esto es otro perfil de pacientes muy diferente, son pacientes crónicos. Paciente con EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que básicamente pues, te impide respirar, te fatiga, muchas veces tienen que ir con el oxígeno a cuestas. Son pacientes bueno, pues que tienen muchas recaídas y que a veces lo pasan mal, ¿no? Estos pacientes habitualmente vienen a consulta de seguimiento, imaginaros, cada 3 meses, cada 6 meses. ¿Y qué le pasa en esos 6 meses? No tengo ni idea. ¿Podemos intentar cuidarles en ese tiempo? Bueno, pues sí. Y esto lo podemos hacer sin tampoco demasiado trabajo, ¿no? En este caso lo hemos hecho con este cuidador virtual. Es básicamente una persona-máquina, una máquina que te llama a tu casa todos los días o todas las semanas, depende del protocolo clínico, y te hace una serie de preguntas. Estas preguntas, luego el cuidador es capaz de parametrizarlas en los valores que queremos seguir. Es decir, yo tengo una conversación contigo, normal, hablando de diálogo. ¿Tienes fiebre? Sí, tengo fiebre. ¿Y cuánta fiebre has tenido? Bueno, creo que menos que ayer. Más o menos me marca un 39. Además, me siento resfriada porque, es decir, tengo una conversación normal. Pero lo que hace la máquina es parametrizar todo eso en moquetes, significa mocos. Que le cuesta subir la escalera, significa que siente fatiga, etcétera, ¿no? Es capaz de extraer todo eso y tabularlo para que cuando llegan los médicos, el equipo médico, a su jornada diaria, a las 9 de la mañana, tienen ya todas las llamadas hechas. Se puede
1000 llamadas al día. Imaginaros lo que esto puede significar. Yo tengo todas las llamadas hechas, con lo cual ya sé, en cuestión de segundos, cuáles de estos pacientes son los que necesitan atención más rápida, porque sé que están peor, con lo cual ya llamo y así el enfermero, el médico, ya voy a su domicilio, ya le digo que pase por consulta o le ingreso ahora antes de que empeore, etcétera, ¿no? Imaginaros esto implica una forma de trabajar diferente a lo que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Os voy a poner un vídeo en donde se explica, yo creo que bastante bien el ejemplo. Si es que soy capaz, porque se supone que esto se mueve, ¿no? No. Este es el ratón, ¿verdad? No sé cómo se mueve. No es táctil, ¿no? ¿No? Ahora sale el ratón. Vale, ahí, perfecto. ¿Cómo voy de tiempo? Sí, dígame. Muy buenas tardes. Soy Lola, la asistente virtual del equipo de hospitalización a domicilio del Hospital de Torrejón. Llamo para hablar con María Luisa. ¿Es usted? Sí, soy yo. Genial, María Luisa. Le llamo para realizar su seguimiento telefónico. ¿Sabría decirme qué temperatura máxima ha tenido desde ayer? 36,5. Lo dejo apuntado. ¿Se siente especialmente fatigada hoy? No, estoy bien. Agradecemos que se tome el tiempo de atendernos. Es un asistente virtual de voz que utiliza inteligencia artificial y que hemos implantado en el Hospital de Torrejón. Es una locución de una máquina que hace una serie de preguntas, un interrogatorio a los pacientes. Y que utiliza inteligencia artificial significa que va aprendiendo a medida que hace preguntas a sus pacientes. Nosotros esto lo hemos integrado en 2 servicios, en la hospitalización a domicilio y también lo hemos integrado en los pacientes con EPOC. En la pandemia ha sido fundamental la incorporación de este sistema y eso nos ha permitido atender a un volumen muy grande de pacientes. Lo que buscamos es detectar primero de forma precoz la desestabilización y lo segundo que realmente el paciente acuda a la consulta cuando le podemos aportar algo. Es decir, las preguntas que habitualmente hacemos para evaluar a un paciente en consulta en fase estable, en vez de hacerlo cara a cara y de forma presencial en una consulta, nos permite hacerlo a través de esta plataforma llamada Lola. Se pueden hacer una gran cantidad de llamadas de forma simultánea y poder controlar muchos más pacientes que si lo hiciese una única persona, o habría que tener varias personas que hiciesen esas llamadas. El hecho de irme a casa y saber que todos los días me llamaba una persona y yo le podía contar o tener un teléfono donde acudir, pues eso me daba una confianza, por supuesto. Yo es que estoy encantado de la vida, porque tú lo que te encuentras mal, que tú le dices a la máquina, me duele el pecho, tengo presión, rápidamente te llama la doctora. Buenos días, Rosario, soy la doctora Soledad Alonso, soy la neumóloga, ¿qué tal se encuentra? Bueno, que nos ha saltado una alerta de Lola que tuvo usted anoche fiebre y que se encuentra más fatigada. Era para confirmar estos datos y que me cuente cómo está. La gestión de alertas no va tanto de forma objetiva, es decir, no es una alerta general para todo el mundo, sino que las alertas se establecen dentro de cada paciente. El hecho de que sea una llamada y que no sea una aplicación que exija de un dispositivo, de una tablet, de un teléfono, es una ventaja adicional para las personas mayores. Digamos que están bien controladas sin necesidad de tener que hacer ese traslado al hospital. No tengo palabras para el día entero para decir lo agradecida que estoy de este sistema. Este sistema permite que el paciente no tenga que hacer absolutamente nada más que recibir una llamada a su teléfono y contestar al cuestionario. Esto no significa que las máquinas o que la inteligencia artificial vaya a sustituir ni a las enfermeras, ni a los auxiliares, ni a los médicos. No, significa utilizar una herramienta para gestionar mejor una realidad sanitaria, que es la cronicidad, y que detrás estemos todo el equipo sanitario para poder desarrollarla y poder tener una atención de calidad a este tipo de pacientes.
Bueno, como veis, al final estos son pequeñas iniciativas que realmente pueden significar algo muy diferente para el paciente, ¿no? Pueden mejorar muchísimo la experiencia del paciente. Aquí solo habéis visto un pequeño fragmento de la llamada, pero realmente las llamadas tienen mucha más chicha y hay pacientes, de hecho una de las pacientes dice, me gusta que me llame todos los días una persona. No es una persona, es una máquina, pero ellos se llaman Lola, el cuidador se llama Lola y le hablan muchas veces, sí hija, hola Lola, ¿cómo estás Lola? De hecho le han pedido a los médicos que si pueden ir al hospital a conocer a Lola, ¿no? Piensan que es una persona que está allí sentada realmente. Han generado esa familiaridad al tener ese contacto diario que cuando la llamada no se da, el paciente ya me dice, ¿por qué no me ha llamado Lola hoy? ¿No? Esto nos permite recoger muchos datos que en una consulta no da tiempo a recoger, porque podemos preguntar al paciente muchas cosas también de su entorno social, cómo está a nivel emocional, cómo se siente. Ese tipo de cosas son también importantes, no todo va de pastillas y de medicación. En un primer piloto que hemos hecho durante unos meses, tan solo en 5 meses, fijaros, en la parte de COVID hemos hecho casi 2.000 llamadas. El engagement que se genera aquí es muy grande, es prácticamente del 100%. ¿Por qué? Porque es muy fácil, es coger un teléfono, no hay más, es coger un teléfono. Más o menos en COVID el protocolo es más corto, dura unos 3 minutos y fijaros que hemos recibido estas 508 alertas, pues nos han evitado ingresos, nos han evitado complicaciones para el paciente con algo tan sencillo como esto. Una medicina mucho más proactiva y mucho más personalizada a lo que necesita el paciente en el momento en el que lo necesita, no cuando tiene que venir a la consulta de seguimiento porque lo dice el estándar o la guía clínica. En EPOC, que hemos hecho un primer piloto con unos pocos pacientes, hemos realizado más de 600 llamadas, el engagement es muy alto. Fijaros que son 7 minutos, más de 7 minutos de llamada, hablando con Lola, que es una máquina. Esto vamos a reducir un poco el tiempo porque quizás es demasiado, pero el engagement es realmente muy alto. Engagement significa personas que han estado en ese momento para coger el teléfono y que han completado hasta el final la llamada. Y estas alertas, pues lo mismo, nos han evitado este tipo de complicaciones. Lo estamos llevando, lo que nos piden los pacientes es que lo hagamos para más cosas, ¿no? Entonces lo estamos llevando incluso a áreas tan delicadas como pacientes paliativos, pacientes que están en su domicilio esperando a que les llegue el momento. Y aparte de todo el seguimiento que hace el propio médico, las visitas domiciliarias, etcétera, Lola también está ahí para cuidarles. El otro día nos llamaba un familiar y nos decía, gracias por llamarme para darme el pésame. Lola, sabiendo que el paciente había ya fallecido, llama al familiar para darle el pésame, ¿no? Esto es humanizar. Y el último caso, simplemente lo voy a pasar muy rápido, es pues que generalmente en un hospital atendemos al paciente cuando es paciente, pero nuestro modelo, el atenderle incluso antes de que sea paciente es fundamental, es decir, todo lo que es la prevención, el que no llegue a ser paciente, el mejorar sus hábitos. Entonces, aquellos pacientes, o más bien ciudadanos, personas que empiezan a tener algún riesgo cardiovascular, que todos tenemos en algún momento, pues cierta hipertensión, una glucosa un poco alta, sedentarismo, etcétera, les intentamos también ayudar a través de un programa de mejora de hábitos, ¿no? También basado en lo digital. Voy a poner aquí también un vídeo que es muy cortito, este es solamente un minutito, para que os podáis hacer una idea. Los Wellbeing Score es una aplicación que te ayuda a mejorar tus hábitos, que los tienes un poquito aparcados porque piensas más en otras cosas y de repente pues tienes una aplicación y un equipo detrás que te está animando a mejorar tu día a día. Intentar darle esa parte humana de contacto sin tener esa presencia, pero siempre por detrás, sabiendo que detrás tuya hay alguien que te va a acompañar. El perfil de paciente que se puede beneficiar de estas herramientas, hay que decir que de entrada es casi la población general que quiera cuidarse y que quiera afirmar en unos buenos hábitos. Veo muy importante que esté asesorado por nutricionistas, endocrinos y demás, que esa información que buscas en internet, que no sabes por quién está avalada, aquí por lo menos sabes que vas a estar avalada por profesionales. Si no tienes el empujoncito ese para hacerlo, pues no lo haces. Y el programa me ha ayudado a eso. Yo sola no.
Yo solo no lo había conseguido. Vale, esta es una pequeña muestra, bueno, pues para que veáis diferentes cosas que se pueden hacer y hacia dónde tiene que ir el mundo de la medicina, ¿no? Como decía antes, una medicina cada vez más personalizada, más participativa y mucho más predictiva. Le voy a dar paso a mi compañera Angélica para que os explique también esa parte muy interesante. Pero si me lo permite, una última cosa que quería apuntar, y es que, ya lo decía Saray antes en presentación, este sector es un sector precioso, es un sector maravilloso. O sea, trabajar en esto es un auténtico lujo, ¿no? Porque te levantas todos los días pensando que vas de alguna forma a contribuir al bienestar de las personas. Aquí hay un campo para todos vosotros increíble. Pensad que puede ser una oportunidad laboral. Por lo que decía antes, ya no es una cuestión solo de médicos, de enfermeros, es una cuestión de perfiles híbridos. Yo, de hecho, he estudiado comunicación audiovisual, me siento muy en sintonía con vosotros, ¿no? Y cuando descubrí el mundo de la salud, me pareció tan apasionante que al final he encontrado un poco ese sitio, ¿no? con el que soy feliz. O sea que hay mucho por hacer. El futuro nos depara muchos retos, muchas cosas preciosas, así que tened en cuenta este sector dentro de vuestra carrera profesional. Muchas gracias. Gracias, Tania. De hecho, estos vídeos que habéis visto los ha hecho un compañero que era hace poco compañero vuestro de una universidad de Madrid, pero que terminó la carrera hace un par de años. Se incorporó al equipo de comunicación, había hecho prácticas en el hospital y luego se quedó. Y estos vídeos han estado dirigidos por él, o sea que es el ejemplo más práctico que os puedo traer de cómo hay campo para comunicadores y sobre todo para el lenguaje audiovisual, que también en salud se está imponiendo, como sabéis, porque bueno, es algo que es un reflejo de la sociedad. Estamos en un nuevo modelo sanitario. Tania os ha explicado algunos ejemplos y yo creo que todos somos conscientes de cómo ha evolucionado el sector salud en los últimos años. Con el COVID, desde luego, que ha sido un tsunami brutal a todos los niveles, también para el sector salud y para la transformación digital y la digitalización, que también nos ha explicado Tania su diferenciación, ha sido un acelerador. Y es un nuevo reflejo de una nueva sociedad. Estamos, desde luego, en un nuevo modelo de sociedad. Se refleja en el sector salud, se refleja en otros sectores y, por supuesto, se refleja en la comunicación. Y en la comunicación en salud, cómo tenemos que adaptar nuestra comunicación en salud a este nuevo formato sanitario, a este nuevo formato social. La inmediatez yo creo que es algo que caracteriza a todos los sectores y también en el sector salud, ¿no? Esa búsqueda rápida que queremos todos cuando se nos diagnostica una enfermedad o cuando tenemos una sospecha de algo que nos está pasando. ¿Qué hacemos todos hoy en día, ¿no? Pues irnos a ese buscador de Internet o a estas redes sociales o a esos blogs de salud, que hay muchísimos, para localizar esa información que nos preocupa, porque queremos la inmediatez, no podemos esperar a la consulta del médico, y la tecnología nos va a ayudar a dar respuesta también a esa inmediatez. Desde luego es un proceso de cambio que cuesta, además, en un sector como el sanitario, que, como veremos ahora en una gráfica que os presentaré, estaba muy atrasado respecto a otros sectores que ya iniciaron hace años este proceso de digitalización y de transformación, pero en el sector salud parece que se resistía, ¿no? Que no era importante. Pero bueno, se ha puesto las pilas, y el tsunami del COVID, que ha tenido muchísimas cosas malas, también podemos extraer alguna lectura positiva, y una de ellas es que ha acelerado el uso de la tecnología por necesidad, y que esto va a beneficiar y va a tener a largo plazo unos beneficios, como ahora veremos. Esta es la gráfica que os comentaba. Esto es una gráfica de un estudio del año 2015-2016, etapa pre-COVID, ¿no? Ahora hablamos de la prehistoria y de la historia, pues se hace lo mismo con el COVID, ¿no? Parece que hubo un mundo antes del COVID, el pre-COVID y el COVID, porque realmente ha cambiado todo. No tengo estos datos a día de hoy, pero os puedo asegurar que la gráfica del sector salud habrá subido muchísimo. En el año 2015-2016 el sector salud estaba muy por debajo de los servicios financieros, del sector turismo, del sector de infraestructuras de transporte. En cambio, en estos momentos, gracias en parte, como os decía, al tsunami del COVID, se ha producido una aceleración en el tema de la transformación digital en el sector.
Ya hablábamos antes del COVID de historia clínica electrónica, de radiología digital. Todos los centros sanitarios en España, públicos, privados, habían hecho grandes inversiones, tanto los gobiernos como las empresas privadas, y muchas veces gracias a los modelos de colaboración público-privada, como el que representa el Grupo Rivera, se han podido hacer experiencias de éxito en este sentido. Se hablaba de portales de salud, se hablaba de aplicaciones de salud. Hubo unos años en la etapa pre-COVID de una proliferación brutal de aplicaciones de salud para todo. Teníamos aplicación de salud para cualquier patología que se te ocurriera. Teníamos ya experiencias de acceso a historia clínica electrónica desde el móvil y, desde luego, se habían puesto también mucho las pilas en el sector salud en el tema de webblogs y redes sociales. Esto ya existía antes del COVID, pero, como os digo, estaba a años luz de otros sectores donde todo esto había empezado mucho antes y además se había hecho de una manera más rápida. ¿Qué ha ocurrido con la pandemia? Bueno, pues desde luego se ha generado un mayor interés por la información sanitaria. Vamos, esto es algo obvio, ¿no? Era un tema de interés nacional, todo internacional, todo el mundo estaba muy preocupado con esto y por primera vez para muchos sectores que a lo mejor hasta ese momento habían vivido ajenos a la información sanitaria, como pueden ser los sectores más jóvenes del nicho de edad donde os encontráis muchos de vosotros, esto se convirtió en tema trending topic. A todo el mundo le interesaba consumir información sanitaria, ¿no? Por lo que se produjo una mayor oferta ante esa demanda de información sanitaria. ¿Y cómo llegaba esa información sanitaria? Entorno digital. Todos estábamos en casa, estábamos con acceso a los dispositivos móviles, en muchos casos sin nada que hacer porque estaban cerradas las universidades, estaban cerrados los centros de trabajo, por lo tanto era un consumo de información sanitaria muchísimo más digital. ¿Y esto qué obliga? Obliga a tener que hacer nuevas acciones, nuevos canales, a establecer, intensificar canales que ya existían antes y crear nuevos canales para acceder a donde está el ciudadano o está el paciente, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos programados dentro de nuestro plan de promoción y prevención de la salud una serie de talleres y charlas con los pacientes a lo largo del año que se realizan o bien en nuestros centros sanitarios o en colaboración con ayuntamientos, en casas de cultura, en centros sociales, tal. Todo este programa de salud se tuvo que suspender. Ya no podíamos hacer esos talleres con nuestros pacientes, pero el paciente seguía existiendo, el paciente seguía teniendo su patología y el paciente seguía teniendo esa necesidad de ser atendido. Tuvimos que trasladar nuestro programa de promoción y prevención de la salud al formato online. Nuestros profesionales se pusieron a grabar vídeos, muchos de ellos desde casa, porque algunos también estaban en casa, y esos vídeos con esos consejos que no podían darles a los pacientes físicamente, lo trasladamos al formato online, creamos la sección Cuídate en casa, donde íbamos subiendo estas píldoras hechas por nuestros profesionales para que el paciente que seguía teniendo esa necesidad la pudiera ver cubierta aunque estuviera en casa, ¿no? También hemos vivido con la pandemia un vuelco en la comunicación sanitaria que se ha vuelto como más cercana y más emotiva. Esto lo habréis notado que ha ocurrido también en todos los sectores. Estamos todos con un tema de impacto emocional muy potente y esto ha hecho que la comunicación también se haya vuelto más cercana y más emotiva. Redescubrimos canales que ya teníamos. Ya existía el WhatsApp, ya existían las webs, los portales de salud, las apps, las redes sociales y los códigos QR. Todo esto existía antes, pero lo hemos redescubierto ahora, lo hemos intensificado. Nuestro canal, nuestro WhatsApp de comunicación con los pacientes, que hasta ese momento no había sido un canal estratégico para comunicarnos con ellos, se convirtió en algo fundamental para poder llegar a él, así como las aplicaciones, las videollamadas con familiares. Mirad qué cosa más importante para estos pacientes que están ingresados, que están aislados, que no pueden comunicarse ni recibir visitas. Se les habilitó unas tablets para que pudieran hacer llamadas con sus familiares las veces que quisieran a lo largo del día, ¿no? Son cosas que existían, pero que hasta que llegó el COVID no lo habíamos planteado porque no había sido necesario. Y os facilito algunos datos de cómo este tsunami que os decía se ejemplifica, porque en estos meses de pandemia se intensificó un 400% el uso de nuestro portal de salud.
Recibimos 50.000 visitas en el programa Cuídate en Casa, que os he comentado, y por semana veníamos a recibir unos 500 mensajes a través del WhatsApp y de la web. Y esto no se va, esto ha llegado para quedarse. Evidentemente ya estamos con un formato blended híbrido y lo lógico es que en un tiempo pues mejore la situación y podamos volver a tener pues un tipo de vida similar al que teníamos antes del COVID, ¿no? Pero hay cosas que han llegado para quedarse. ¿Por qué? Porque el paciente es un ciudadano digital y esto nos lo dicen, bueno, pues este es un estudio realizado por HotSuite y una agencia We Are Social, pero podríamos verlo en cualquier otro estudio, ¿no? Que el 85% de los españoles utilizamos Internet, que el 92% lo hacemos a diario, que el 65% utilizamos alguna red social a la que dedicamos 1 hora y 38 minutos por día y que un 87% tenemos el uso del smartphone, 72% en el ordenador. Si el ciudadano está ahí, el paciente está ahí. Por lo tanto, esto no se ha ido, no es un efecto solo que ha sido por el COVID, no. Esto va a seguir. Y además, sabemos que los contenidos sobre salud encabezan las búsquedas de Google. Y aquí he puesto una alerta porque, ojo, ojo, de esto ya ha hablado el compañero a primera hora de la mañana, los bulos en salud. Esto es un tema muy preocupante y del que tenemos que tener todos conciencia. Esto es también de un estudio de Kantar. El 70% de la población está preocupada por los bulos en salud y los jóvenes sois los más susceptibles de dar credibilidad a estos bulos. Y con la pandemia también se ha producido un tsunami en la proliferación de bulos y fake news. Hemos visto esta mañana cómo hay verificadores que permiten detectar si una noticia es falsa, es buena. Por favor, revisad siempre las fuentes, siempre. No creáis nada que no venga avalado, que no tenga un profesional sanitario, una institución sanitaria, un organismo sanitario detrás, porque es un tema realmente preocupante. No sé si tengo tiempo para la anécdota. Muy cortita, vale. Tenemos una aplicación, Yo Sin Humos, que es para dejar de fumar, que la pusimos en marcha hace unos años dentro de nuestro programa de promoción y prevención de la salud que os he contado y que, bueno, en febrero del 2017 nació y en 2019 teníamos 15.000 descargas. Se podía descargar tanto en iOS como en Android. ¿Vale? Y de repente en nuestra estadística de resultados teníamos un pico cuando pones en marcha la aplicación, que es normal, haces algo de campaña y la gente se la descarga, pero luego había sido muy estable. Y de repente, como veis, volvemos a tener otro pico enorme. ¿Qué ocurrió? Pues que Paula Echevarría se había descargado la aplicación, había dejado de fumar con ella y había publicado en sus redes sociales que había dejado de fumar. Y claro, esto nos produjo un aumento en un día del mismo número de descargas que llevábamos acumulado en 2 años. Nosotros no pagamos a Paula Echevarría para que hiciera esto. Sabemos que hay gente que utiliza a influencers para la venta de productos y también en salud. Nosotros no lo hicimos. Esto es una aplicación gratuita que no tiene ningún objetivo de negocio detrás, forma parte de nuestro programa de prevención y promoción de la salud, pero esto nos sirvió para darnos cuenta de la importancia de los influencers en un sentido positivo o negativo. Y os lo he mostrado con los datos, ¿no? Imaginad lo que puede ser capaz de arrastrar una mala influencia, ¿no? en este sentido. No da tiempo para la anécdota 2, pero sí que quiero terminar bueno, con unas pequeñas conclusiones que ya os he dicho. La pandemia nos ha cambiado a todos, también en salud. Estamos en una forma de salud más digital, una comunicación más digital. Es una oportunidad, nosotros lo vemos como una oportunidad para estrechar lazos con el paciente, para acercarnos a él, para poder atender mejor sus necesidades y sus expectativas, porque hay una comunicación más directa. El paciente es ahora más accesible también, más participativo. Al tener más canales para comunicarse con nosotros, es más fácil también que nos haga llegar sus inquietudes. Y, desde luego, este aumento del interés que ha habido por la comunicación, por la información sanitaria, lo debemos canalizar también en buen sentido para ofrecer una información de calidad
al ciudadano, pero ojo con los bulos y con las fake news, como he dicho, porque es también un campo de cultivo en estos momentos. Si os preguntara esto, ¿cuál es la principal innovación sanitaria de los últimos años? Decidme, ¿cuál pensáis que ha sido una de las principales innovaciones sanitarias de los últimos años? No se os ocurre nada. Bueno, pues esto se preguntó a un grupo de doctores y respondieron que la silla. Y vosotros diréis, ¿por qué la silla? Bueno, pues porque la silla nos permite sentarnos al lado del paciente, escucharlo y explorarlo. Esto lo dijo el doctor Gregorio Marañón. ¿Y por qué os traigo esta reflexión? Porque, bueno, estamos en un foro en el que estamos hablando de digitalización, de transformación digital, de la cultura, de la inmediatez, pero no olvidemos, en nuestro caso no lo podemos olvidar, que estamos en el sector salud. Y que en el sector salud hay que sentarse con el paciente, hay que escucharlo, hay que tocarlo. Y eso no está reñido con poner a su disposición toda la tecnología de la que seamos capaces para que esa comunicación sea lo más efectiva posible. Y hasta aquí nuestra presentación. Gracias. No sé si es momento de lanzar Espero llegar, tengo muy mala puntería, pero... ¡Uy, madre! No te digo. Me falta fuerza. Hola. Qué ilusión tener el cubo. Yo me pregunto, en el ámbito audiovisual, ¿qué tenéis que hacer exactamente en el trabajo? ¿Qué conocimientos necesitáis para poder llevar a cabo vuestro trabajo? En el campo de la comunicación, que si hay que especializarse por estar en el sector salud, ¿quieres decir? Sí, por ejemplo, si necesitas, tampoco especializarse en salud, pero si necesitas saber de programación o saber de lo que sea. Vale, te comento un poco los perfiles que tenemos en el equipo, que es un equipo muy variopinto, porque bueno, yo soy licenciada en publicidad, hay licenciados en periodismo, tenemos compañeros de comunicación, hay una persona de comunicación audiovisual, pero que salió de la universidad y vino a trabajar con nosotros, no había tenido una experiencia previa en ningún otro sector, ni se había especializado en otra cosa más que los conocimientos que ofrece la universidad. El perfil del comunicador audiovisual, en este caso, ha aprendido un poquito sobre el sector una vez ya metido dentro, pero no ha tenido que traer ninguna formación específica más que la que le proporcionaba la universidad. Sí que ahora ya, una vez dentro del equipo de trabajo, él ya ha propuesto que sí que necesita profundizar en algunas herramientas de postproducción de vídeo, sobre todo, para hacer un trabajo más elaborado, pero de inicio, si era tu pregunta de inicio, nada. Tenemos un diseñador gráfico también en el equipo. Ahora, dentro de este nuevo modelo de comunicación del que os he hablado, está predominando mucho también la ilustración, las viñetas. Esto es una forma de comunicarte también con el paciente muy didáctica y se está viendo también un aumento de esta forma de comunicación a través del diseño gráfico. Y creo que ya te he contado todos los perfiles: publicidad, periodismo, diseño gráfico y comunicación audiovisual. Son los 4 perfiles del equipo. Y luego pensad en la comunicación en un sentido amplio, ¿no? Comunicación asociada a innovación. Yo creo que ahí hay un filón muy interesante, porque al final la comunicación, ¿qué es? Bueno, pues es saber comunicar, es saber interpretar también lo que dice el otro y es saber crear valor, ¿no? Cuando trabajamos en esto implica mucho definir cuál es el journey del paciente, cuál es el viaje del paciente, cuál es el itinerario que sigue el paciente en su día a día, ¿no? Pues cuáles son los puntos de contacto que tiene con nosotros, pedir cita, hablar con el médico. Hay muchos puntos de contacto en donde digamos que se interrelaciona con nosotros y con nuestros diferentes canales también de comunicación. ¿Vale? ¿Podemos mejorar esa parte? ¿Podemos aportar valor y mejorar el proceso que tenemos a día de hoy con toda la tecnología y todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance? Ahí es muy interesante porque es diseño y experiencia de usuario, es comunicación, es parte psicosocial, que, ojo, vosotros como comunicadores podéis también
trabajar en el ámbito psicosocial. Yo soy doctora en psicología social de la comunicación y esto al final ayuda mucho a entender la comunicación desde dos ópticas, la parte más práctica, más empresarial y la parte más de cuál es la conducta, cuál es el comportamiento social de las personas, por qué, cómo podemos llegar a ellas y cómo podemos mejorar ¿no? su vida. Y yo creo que aquí hay un ámbito muy, muy interesante. Muchas gracias. Yo no quisiera desaprovechar la ocasión de este magnífico foro que tiene una repercusión tan extraordinaria y tan lograda para plantear un par de dudas inquietantes y alguna aclaración. Me ha complacido muchísimo el escuchar al final la alusión a Marañón y la reivindicación del trato personal para enjuagar el mal sabor de boca que me dejó el comentario de la primera ponente con los pobres chinos, a los cuales dice que los están atendiendo ya máquinas. Pues que Confucio los perdone a los pacientes chinos. Lo que quería plantear es, comenzando por el final, usted ha proyectado ahí, la segunda ponente, perdone, no recuerdo su nombre, leo literalmente que el paciente es un ciudadano digital. Yo creo que el paciente es sobre todo una persona, no un ciudadano digital. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la primera ponente hablaba de los expedientes médicos en papel, en un tono un tanto irónico, ¿no? Con el carrito que va para aquí y para allá. Mire usted, yo soy historiador y yo trabajo habitualmente con papeles de hace 200, 300 y hasta 400 años. Se lo voy a decir todo. Bien es verdad que cada vez trabajo con menos papeles originales y más con versiones digitales de esos papeles, pero todavía con muchos papeles digitales. ¿Usted está segura de que dentro, no le voy a decir de 400 años, dentro de 20 años se podrán leer los expedientes personales de los enfermos en los soportes digitales actuales? Mi tesis doctoral la tengo escrita en soporte digital y en papel. La versión en soporte digital ya no la puedo leer. En papel lo puedo leer. Y puedo leer papeles de la época de Cervantes. Y los leo habitualmente. Y finalmente quiero, por favor, pedirle que me aclare si he oído bien cuando usted ha dicho, la primera ponente, que humanizar es que una máquina te llame para darte el pésame. ¿Usted cree que eso es humanizar? Muchas gracias. Gracias por el comentario y encantada de responder. Espero poder comentar todos los puntos que has comentado, si no me lo vuelves a preguntar. Pero un poco el ejemplo que yo ponía de, ojo, que la tecnología ya existe y efectivamente hay un primer doctor licenciado que es un robot en China. ¿Es eso a lo que queremos llegar o realmente la tecnología es una herramienta que nos puede ayudar? Y ahí quise hacer mucho el hincapié, ¿no? en que lo importante es la experiencia del paciente y lo importante es lo que necesita el paciente en cada momento. ¿Cómo podemos utilizar lo que tenemos a nuestro alrededor para que el paciente se sienta más a gusto y se sienta más acompañado? Obviamente, y además lo comenté tanto yo en mi introducción como luego en el vídeo lo hemos visto a una de las doctoras, esto no sustituye al médico, en ningún momento sustituye al médico y de hecho justamente con la intervención de la silla queríamos remarcar eso. Hemos hablado de muchas cosas, de muchas tecnologías, pero al final esto es clave, esto es muy importante, el sentarse al lado del paciente y el acompañarle, también desde la mirada, ¿no? Pero no es lo único, es que aprovechemos todo lo que está viniendo, aprovechemos todo lo que hay a nuestro alrededor para poder permitir que ese paciente no ingrese, para poder saber que antes tenemos que decirle, ojo, cuidado, cambia tu tratamiento porque veo que estás descompensándote. No queremos que vengas al hospital y estés aquí ingresado 10 días, lo que queremos es evitar eso. Es difícil saber eso de todos los pacientes en su día a día, ¿no? Pero las tecnologías nos permiten tener esa información. Y luego, por otro lado, la parte de papel versus digital, pues esto es como todo, ¿no? Yo soy una romántica de los libros y me cuesta mucho leer un libro digital, prefiero tocarlo y prefiero leer el libro. Pero cuando hablamos de un historial clínico,
Hablamos de otras cosas. Hablamos de que si yo tengo tal, puedo incorporar datos de diferentes fuentes, véase lo que ocurre en la consulta, lo que el paciente me dice en la consulta, lo que me llega del sistema de telemonitorización de sus constantes vitales en el día a día, lo que me llega de sus antecedentes, lo que me llega de X, y poder hacer modelos predictivos y poder convertir esos datos en conocimiento para ayudar mejor a esos pacientes. Al final es esto, no es un papel que, cuando decía la parte de que se traslada de un sitio a otro, pero en donde no podemos extraer esos datos para aportar valor, ¿no? Es difícil eso. Y es ahí un poco donde va la evolución. El modelo de sanidad está cambiando. Ahora es reactivo, vienes cuando tienes un problema y te atiendo cuando tienes un problema. Hagamos que sea proactivo, estemos ahí cuando el paciente lo necesita, incluso antes de que nos necesite como hospital, ¿no? Es un poco hacia donde tenemos que ir sí o sí. Y si un 85% de los ciudadanos utiliza Internet a diario, el paciente está utilizando Internet a diario. Si Google nos dice que el mayor buscador por temas que hay en Google es salud, es porque el paciente está buscando en Google temas de salud. A eso nos referíamos cuando hablábamos también que el paciente es un ciudadano digital. Claro que sí, ¿no? Lo dicen las estadísticas. Es la mayor búsqueda de temas, es salud. El 85% de los ciudadanos utiliza Internet. Dedicamos 1 hora al día a redes sociales. El 68% tiene redes sociales. El ciudadano está ahí, el paciente está ahí. Perdón. Lo siento. Gracias. A la salida, gracias. Gracias, chicas.